muy maravillosas con ella. ¿Cuánto tiempo tienen con nosotros? Como 2 o 3 meses más o menos. 2 meses. Ya, yo te llevo la cuenta, 2 meses. Le doy gracias a Dios por tu vida. Sé que el Señor está haciendo cosas muy hermosas contigo, con tu familia. Ella desde hace mucho rato, ella quiere dar un testimonio para el Señor, porque ella quiere engrandecer el nombre de Dios y quiere revelarle a las personas lo que Dios puede hacer, así como cada uno de ustedes ha pasado, le ha testificado de las maravillas del Señor. Así Alejandro también lo va a hacer en este momento. Alejandra, que sea el Señor hablando, que sea el Espíritu hablando a través de tu vida. Bueno, buenas noches. La verdad es un privilegio estar acá, compartiéndoles un poco de lo que claramente Dios ha hecho en mi vida. Pues como lo dijo La Paz, sé que no conocen mi vida. Voy a hacer un resumen. Bueno, mi niñez estuvo marcada por heridas emocionales, por el rechazo, por el abandono. Esto fue haciendo que yo me creyera con el derecho de pensar que podía estar molesta con Dios. En mi adolescencia viví 2 episodios bastante fuertes, 2 abusos sexuales, los cuales me hicieron preguntarle a Dios dónde estaba Él, por qué no me había protegido. Me llené de muchísimo resentimiento hacia Él. A los 17 años fui mamá por primera vez de gemelos. Sentía que mi vida por fin tenía una razón de ser. Fui la mamá que pocas personas esperaban para mi edad. Y a los 3 meses y medio de estar con mis gemelos, uno fallece. Y fue el peor dolor que pude haber sentido. Seguía con mi resentimiento hacia Dios. Muchas personas intentaron acercarme a Él, pero yo no quería. Empecé a cargar con una depresión muy fuerte. A los meses me entero que voy a ser nuevamente mamá. Y aunque fue un proceso muy, muy fuerte, también sentía miedo, fueron muchas emociones encontradas, y pues porque no quería volver a pasar por una pérdida. Pasan los meses, nace mi niña. En el parto tuvimos unas complicaciones. Por esas complicaciones ella es diagnosticada con autismo y un déficit de atención cognitivo. No sabía en ese momento a qué me estaba enfrentando, sin embargo, al igual que en la hermana Rosa, Dios estaba tratando conmigo. Pasa el tiempo y llego donde una amiga, que hoy en día es mi hermana en Cristo. Ella me muestra un Dios diferente, un Dios que se interesaba por mí, que quería cambiar mi historia, que me amaba. Y decido, más o menos como al mes de estar viviendo en su casa, decido ir a la iglesia en la cual ella se congrega actualmente. Allí tuve una cercanía muy linda, conocí a Dios de una manera diferente. No vi al Dios castigador, sino vi al Dios de amor. Sin embargo, fue un proceso también muy duro porque también viví el rechazo. En esta iglesia, en medio de mi proceso de buscar ayuda, porque pues desde la primera vez que llegué a esa iglesia, yo sabía que yo necesitaba una liberación, y en ese proceso expuse mi vida, y pues muchas personas que no tenían por qué enterarse de ciertos detalles se enteraron, y esto causó pues el rechazo, que me hicieran a un lado. Tomo la decisión de salir de esa iglesia y llego a otra donde ya no había rechazo como tal, pero en pocas palabras, en la anterior iglesia yo no servía, en esta tampoco. Yo era la mujer que no había querido cambiar y la desechada, la que no tenía más oportunidades porque pues Dios le había dado muchas, pero ella insistía en seguir en su buena manera de vivir. En medio de ese proceso estaba, pues como ya les mencioné, en una depresión bastante fuerte. Toco fondo y empiezan a venir muchas ideas a mi mente. Aparece mi mamá espiritual,
que ha sido una de las pioneras en este milagro. Ella empieza a buscar una iglesia que haga liberación para que me pueda ayudar. Y en ese proceso apareció una entrevista que le hicieron al pastor Emilio. Ella me envía el video y con el video me envía el número de teléfono y me dice: Ale, comunícate que yo sé que allá te van a ayudar. En ese momento venían ideas como: ¿para qué? Ya lo intenté, nadie me ayudó, porque esta iglesia así. Sin embargo, decido escribir. Nunca me imaginé que al otro lado de la línea estaba hablando con el pastor. Siempre me imaginé que había alguien más. Y en medio de la conversación esperaba como un pero, ¿sí? Como hacemos liberación, pero... Y pues nunca llegó ese pero. Mi liberación estaba programada para el 4 de enero de este año. Cuando me acerco pues con tanta emoción a contarle a mi pastora que por fin, que lo había logrado, que por fin una iglesia se había decidido ayudarme, pues claramente esperando que ella me dijera como: no, súper, ven, yo te acompaño, qué bueno. Recibo te estás dejando engañar, tú tienes que cambiar, tú lo que estás buscando es una iglesia que te dé la razón y yo no estoy para darte la razón. Tú no estás endemoniada, tú estás bien. Tú lo que necesitas es madurar, tomar decisiones y dejar de hacer las cosas que tú sabes que están bien. Yo la miré y pues la verdad salí muy triste. Fue una semana en donde le preguntaba a Dios qué debía hacer, si debía igual seguir con los preparativos para mi liberación o si por el contrario debía desistir. Y en ese proceso mi mamá espiritual estaba ahí pegada y aunque ella nunca me dijo: haz esto, haz lo otro, me decía como que pídele dirección a Dios, dale, tú necesitas la liberación, escuches otras voces que te digan lo contrario. Y en ese proceso el pastor me escribe preguntándome como por las preguntas que ellos requieren para hacer una liberación. Yo en ese momento le digo: pastor, pasó algo, ¿me puedo contactar con usted? ¿Hay alguna forma de llamarme? Y él me hace una videollamada y fue demasiado especial porque Dios sabe que a mí me costó muchísimo las otras iglesias cuando expusieron mi vida de una manera tan fuerte. Y una de las cosas que movió mucho mi corazón fue cuando el pastor me dijo: la liberación va a ser grabada. Y yo dije: no quiero. Y ese 2 de enero, Dios decide liberarme. Jesús mismo me liberó. Utilizó al pastor, pero pues Él mismo me liberó. Fue una liberación muy hermosa. Nunca me imaginé que fuera así. Y pues la verdad, no necesité una sola liberación, necesité otra más. Y siento que después de eso mi vida cambió. Ya se empezaron a mover muchas cosas, sentí la necesidad de moverme de iglesia. Empecé a preguntar a Dios si me debía congregar acá. Y recuerdo mucho que la primera vez que vine, yo miraba todo el entorno y yo decía: yo he estado acá. Vine con mi mamá espiritual y de pronto por ahí algunos lo recordarán. Y yo le decía a ella: yo he estado acá. Y ella me decía: Aleja, pues vivimos en Bogotá, pues no sé, en algún momento pasaste. Y dije: no, yo sé que no, porque yo me habría acordado, pero yo estuve acá. Pasa el tiempo y un domingo, en medio de la alabanza, el Espíritu Santo me recuerda que hace aproximadamente unos 7 años atrás tuve una visión en donde estaba en mi barrio, por decirlo así, pero yo llegaba a una esquina y cuando cruzaba, en ese momento en el sueño yo estaba buscando auxilio. Y cuando yo llego a la esquina de mi casa y cruzo, hay un parque y al frente del parque hay una iglesia. Cuando yo empiezo a analizar los detalles del sueño, me di cuenta que era esta iglesia. Y pues esto no termina acá. Creo que en algún momento al pastor le comenté la situación de mi hija. Mi hija, a pesar de tener el autismo y el déficit de atención cognitiva,
tenía una protuberancia en la cabeza, en esta parte de acá, lo cual le causaba migrañas muy fuertes. Ella estaba medicada para las migrañas, hemorragias nasales terribles, donde muchas veces me tocaba llevarla al médico. Y una noche el Espíritu Santo me dice: vas a ungir ese aceite. Yo lo unjo y yo me quería acostar a dormir, y el Espíritu Santo a la madrugada me dice: vas a coger el aceite y vas a ir a orar por tu hija. Y yo: no, pero es que está tarde, es la 1 de la mañana, no, tengo sueño. Pero yo no podía dormir. A las 2 de la mañana ya decido hacer caso y voy a orar por mi hija. Le impongo manos. Cuando yo le impuse manos, yo sentí que mis manos temblaban. Yo empecé a declarar que esa protuberancia que ella tenía en la cabeza se tenía que secar, y que en el nombre de Jesús ella era sana, porque Jesús había pagado por su libertad. Y a la mañana siguiente se despierta normal. En la noche mi esposo me dice: se acabó el medicamento para la migraña, ¿qué vamos a hacer? Le dije: pero como nada, es que ella tiene que tener el medicamento porque el dolor de cabeza. No le vamos a dar nada. Ella tiene un solo riñón. Yo le dije: vamos a cuidar el riñón, no le vamos a dar medicamento y vamos a esperar. Si le duele la cabeza, le damos una acetaminofén, y si no, dejémosla descansar de los medicamentos, pues por el riñón, vamos a cuidar. Él me dice: bueno, está bien. Y pasan los días, y cuando él toca, yo ya me había dado cuenta que la protuberancia había desaparecido, pero yo no le había dicho a nadie. Y cuando él le toca la cabeza, se da cuenta que pues, no está. Me dice: ¿qué pasó? ¿Tú te habías dado cuenta que la niña ya no tiene nada? Y yo: sí. Lloré por ella, yo ya me había dado cuenta. Y pues la verdad fue un milagro muy grande, porque pues Dios permitió que ella también pasara por un proceso de liberación, y siento que también fue una liberación muy linda. Fue sana de todo autismo, de todo déficit de atención cognitivo. En estos momentos el reporte de las profesoras es que ha mejorado en su comportamiento un montón, y que incluso sus procesos atencionales son muchísimo más largos. Y pues nada, mis hermanos, lo que quiero dejar con este testimonio es que si hay alguien en este momento que se está sintiendo como yo, duré muchos años tocando las puertas de una liberación y nadie me quería ayudar. Y si en este momento alguien se siente así, quiero animarlo a que pase por el proceso de la liberación. No sientan miedo, porque 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor es fuera el temor. Amén. La verdad que vale la pena el proceso, vale la pena pasar por la liberación. Y pues nada, quiero darle gracias a los pastores y a la iglesia, porque pues, unos días le dije al pastor